del embarazo va a ser la placenta. En algún momento les comenté que la placenta era una glándula endocrina, puesto que generalmente asumimos que la placenta va a servir como un órgano que va a proteger al feto, que va a dar nutrientes al feto. No, no solamente eso. La placenta también va a producir hormonas y va a ser un intermediario entre la materia prima, si se quiere, de las hormonas que se van a producir en la madre o de las hormonas que van a ejercer efecto sobre el embrión o sobre el feto. El ovario, dijimos también que juega papel importante con hormonas principales como el estradiol. Entonces, cada uno de estos elementos que están en la diapositiva juegan papel importante a la cabeza del hipotálamo y de la hipófisis. Durante el embarazo se producen grandes cambios en el organismo de la mujer. Y estos principales cambios, si bien es cierto, si son anatómicos, los más relevantes son hormonales. Y todos estos cambios van a dar origen a un entorno favorable para el crecimiento y desarrollo adecuado del embrión. Sin ello no podría llegar a la condición finalmente a la cual llega. Y a grosso modo podemos ver en este gráfico en el cual, por ejemplo, vemos tres momentos importantes, ¿no? Por ejemplo, en este primer momento, que es el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre. Como en el primer trimestre se ve un pico elevado de esta hormona, que es la hormona gonadotropina coriónica humana, y cómo paulatinamente en el primer trimestre también están presentes la progesterona y los estrógenos. En el tiempo, en el segundo trimestre, esta gonadotrofina coriónica cae y va a ir cayendo hasta el tercer trimestre cuando cae a sus niveles basales. Pero en contra de ello, la progesterona y los estrógenos van a incrementarse sostenidamente hasta el final del tercer trimestre. Pero el asunto es acá entender fisiológicamente cómo ocurre este proceso. Si bien es cierto, la gonadotrofina coriónica humana va a ser la que se va a presentar primeramente en la formación de la placenta. Y habíamos mencionado de que la formación de la placenta más o menos va a tener una condición de la presencia del sincitio trofoblasto, en donde se va a producir la gonadotrofina coriónica. Pero mientras tanto, los estrógenos y la progesterona van a ser producidas por el ovario. En el tiempo, en el segundo trimestre, no solamente el ovario va a ser responsable de la producción de la progesterona y los estrógenos, sino también quien va a jugar papel importante ya va a ser la placenta, que ya va a estar en formación casi en un 90 a 99% de formación. Entonces va a haber dos fuentes, pregunta de examen. La progesterona y los estrógenos en el tercer trimestre se producen en esas dos fuentes, ovario y placenta. En cambio, la gonadotrofina coriónica humana, en el tiempo dijimos va a ir descendiendo. Tanto es así que en el tercer trimestre el feto va a depender totalmente de las hormonas que se producen en la placenta. En tanto y en cuanto progesterona y estrógenos van a incrementar su producción gracias a la consolidación fisiológica, histológica y anatómica de la placenta. Y va cayendo la gonadotrofina coriónica humana. En buena cuenta, la progesterona, dijimos, que era la que condiciona ese endometrio a nivel del útero para que haya un buen desarrollo, va a predominar conjuntamente con el estrógeno al final del tercer trimestre. Como vemos a grosso modo, las hormonas juegan papel importante para mantener esa viabilidad fetal, para mantener esa viabilidad de la relación madre-placenta-feto. Y hay muchos cambios. A grosso modo diremos que, por ejemplo, ¿qué pasa en la hipófisis anterior? En la hipófisis anterior, como vemos en esa misma condición del gráfico anterior, preembarazo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Sí, ¿qué cosa es lo que se va a elevar sostenidamente? La prolactina se eleva hasta el término. Y la LH y FSH, miren, que ya no participan en el ciclo menstrual, van a tener un nivel basal. No quiero que se aprendan de memoria, sino que razonen fisiológicamente el asunto. Si habíamos dicho que LH y FSH juegan papel importante en el ciclo menstrual, condicionando la ovulación y condicionando también la formación de los folículos para luego formar el óvulo, durante el embarazo eso ya no tiene mucha relevancia. Por eso que se entiende que LH y FSH están por debajo. Pero ¿qué es lo que tiene que
aumentar y mantenerse en el tiempo. Lo que tiene que aumentar y mantenerse en el tiempo es la hormona de crecimiento y la hormona estimulante tiroides. ¿Por qué? Porque la hormona estimulante tiroides lo que va a hacer es producir T3, T4 para regular el metabolismo. ¿De qué? El metabolismo de los ácidos grasos, el metabolismo de las proteínas y principalmente el metabolismo de los carbohidratos para disponer de energía. Y para esa energía dispuesta que se tenga, se tiene que disponer de glucosa. Y la hormona de crecimiento, no directamente en su efecto, sino a través de las somatomerinas que se producen a nivel hepático. Entonces, si yo hago un razonamiento lógico, debo de pensar que eso va a ser así. La prolactina sostenidamente crece. Recuerden que la prolactina también se produce con la hormona estimulante de tiroides. Entonces, la hormona estimulante de tiroides va a mantener una producción sostenida de la producción de hormonas tiroideas, pero recuerden también que la glándula tiroides no es la que se produce inmediatamente en el primer trimestre, sino tiene un proceso de formación y por lo tanto un proceso de producción de hormonas y regulación sistémica. Y acá un caso curioso. Frecuentemente o generalmente o siempre, la, la única hormona que se va a producir o que se va a regular por inhibición va a ser la prolactina, mientras que las otras van a tener una regulación de feedback positivo o negativo. A ver, me explico mejor. Si nosotros, a ver, un accidente de tránsito, hay un seccionamiento del infundíbulo a nivel de la silla turca del esfenoides y hay una ruptura de la comunicación del hipotálamo con la hipófisis y el paciente o el accidentado queda en coma y cuando nosotros dosamos la concentración de hormonas, la hormona que más va a aumentar o la que únicamente va a aumentar como consecuencia de este proceso va a ser la prolactina. Entonces eso nos demuestra que la prolactina, para tener una actividad fisiológica conjunta con otras hormonas, tiene que tener una regulación inhibitoria. Y efectivamente es la única hormona que tiene una regulación inhibitoria que conocemos hasta el momento. La tiroides, como les decía, puede presentarse como T4 total, T4 libre o T3 total o T3 libre. Recordar que la T3 es la que tiene mayor actividad fisiológica y que la T4 va a ser la que se va a producir, si bien es cierto, en mayor concentración a nivel de la tiroides, esta va a ser casi como una fuente de almacenamiento para la producción de la T3. En una clase completa hemos visto cómo esa T4 se tiene necesariamente que convertir en T3 y cómo juega papel importante. Entonces, si nosotros vemos en el tiempo, en el embarazo, ¿qué va a ocurrir con la T3 y T4? La T3 y T4 va a tener condiciones especiales, dijimos, cuando entran al torrente sanguíneo. Estas pueden unirse a moléculas transportadoras o proteínas transportadoras. A mencionar que habíamos recordado es la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora. Sin embargo, la valoración que se hace es básicamente con la presencia de T3 y T4 total. En el embarazo, lo que va a incrementarse en mayor cuantía va a ser la T3 total, entendiendo que la T3 total es la que va a estar sumando la T3 libre y la T3 unidas a su proteína. Y en estos dos gráficos vemos ese proceso, preembarazo, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Entonces vemos cómo la T3 total se incrementa notablemente. Y vemos cómo la T4, si bien es cierto, se incrementa parcialmente, pero se incrementa hasta el final del tercer trimestre. ¿Y eso por qué? La pregunta sería, ¿por qué T3 se incrementa más sostenidamente que T4? A pesar de que las concentraciones de T4 son mayores que la de T3, porque efectivamente esto nos está corroborando de que la T4, si bien es cierto, se produce en mayor cuantía, está en mayor concentración, la T4 no es la que tiene efecto fisiológico directo para la activación de la información genética en la célula, sino es la T3. Es por eso que la T3, conforme va pasando el embarazo, es más necesario que la T4. El más necesario me refiero a desarrollar una actividad fisiológica más inmediata. Sin embargo, T4 tiene que estar como fuente permanentemente almacenada y permanentemente aportando para la T3. Por eso que la T3 aumenta en una curva de crecimiento
más notable que la T4. No estoy diciendo que aumente en concentración, sino estoy interpretando la gráfica de un aumento más sostenido que la T4. Ahora, en la suprarrenal, como habíamos visto, la suprarrenal sí tiene condiciones especiales. Eh, Acá la aldosterona, el cortisol y la desoxicortisona o corterona también le conocen, se va a aumentar sostenidamente durante los tres primeros, los 3 trimestres del embarazo. Incluso el cortisol se ha mencionado que aumenta al término hasta 3 veces su valor preembarazo. La aldosterona, en cambio, si bien es cierto, tiene un crecimiento sostenido hasta el primero y tal vez hasta a mediados del segundo trimestre, luego más o menos se estabiliza y se estabiliza más o menos alrededor de la semana 34. La desoxicorterona, esta de acá, aumenta notablemente incluso más que el cortisol y refieren que aumenta hasta 10 veces su valor inicial. En la glándula suprarrenal, entonces, recuerden, 3 hormonas importantes, el cortisol, la aldosterona y la desoxicorterona. Entonces, esas 3 hormonas van a aumentar sostenidamente en los 3 trimestres. Y la placenta. La placenta, la primera hormona que empieza a manifestarse como tal, que alcanza un nivel máximo más o menos a la 10ª semana del embarazo, va a ser la gonadotrofina coriónica humana. Fisiológicamente se sabe que esto incrementa desde la primera semana de gestación, tiene un aumento sostenido hasta la 10ª semana de embarazo. Es por eso que algunos investigadores vieron la posibilidad de que cuando se quiere evidenciar fisiológicamente el embarazo, lo que se hace es dosar la gonadotrofina coriónica. Y ese principio agarraron los laboratorios para generar lo que son kits para ver lo que se llama la prueba de embarazo, ¿no? Para ver si está embarazada o no. Básicamente lo que van a dosar es la gonadotrofina coriónica. La segunda hormona que crece desde el primer trimestre es el lactógeno placentario. El lactógeno placentario humano es el que se va a incrementar y esto nos está demostrando que fisiológica, anatómica e histológicamente esa placenta está empezando a consolidarse desde el primer trimestre. Miren cómo llega a un pico más alto, ¿no? Y este pico más alto es ya al tercer trimestre, lo cual nos está diciendo que al tercer trimestre también la placenta está llegando a un desarrollo sostenido. En el tercer trimestre, casi al finalizar el tercer trimestre, la hormona liberadora de corticotropina es la que se va a incrementar. ¿Y por qué se incremente acá? Porque esta hormona liberadora de corticotropina, va a estimular posteriormente al desarrollo de la glándula suprarrenal. Entonces, ese desarrollo de la glándula ya se hace más evidente en el tercer trimestre en el feto. Entonces, por eso el requerimiento de esta hormona es necesario y fisiológicamente para armonizar ese proceso. También habíamos visto durante el ciclo menstrual, cuando hablamos de la historia de Kevin en una futura semana de medicina, y le habíamos dado los tips para que no caiga en arrepentimiento posterior. Entonces habíamos dicho el cuerpo lúteo, después de la ovulación, era responsable de producir hormonas específicamente a través de las células de la teca y de la granulosa. Entonces, va a haber una producción de hormonas hasta en tanto esa maquinaria enzimática se mantenga, que va a tener un periodo de duración de 1 a 2 semanas en promedio. Este cuerpo lúteo, o primero cuerpo amarillo y luego cuerpo lúteo, va a ser responsable de que la progesterona se mantenga en el tiempo. Y eso es lo que vamos a ver. Si es que recuerdan el ciclo menstrual, la progesterona va a incrementarse temporalmente en el ciclo menstrual, pero cuando hay fecundación, esa progesterona se incrementa en el primer trimestre y además en ese periodo de tiempo ya se está formando el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto, se va a ir formando la placenta como tal y esta es la que va a suplir la producción de progesterona una vez que el cuerpo lúteo se haya terminado de aniquilar. Y este declive que hay acá nos demuestra esto. O sea, más o menos
a mediados del primer trimestre, quien asume la producción de progesterona va a ser la placenta, pero la placenta, como está inmaduro, todavía va a ser una elevación un poco lenta. Pero ya la placenta, cuando termine de consolidarse, miren cómo se dispara la producción de progesterona. Entonces se eleva notablemente al término, llegando incluso a concentraciones de 190 nanogramos por mililitro al término. Y la otra hormona, ¿se acuerdan del ciclo menstrual? La 17-hidroxiprogesterona, que también crecía después de la ovulación, también tenía un crecimiento, y que va a llegar básicamente a mantenerse en el tiempo solamente en el primer trimestre. Sin embargo, no va a volver a sus niveles basales, sino que va a tener un mantenimiento sostenido, la 17-hidroxiprogesterona, que viene en realidad del metabolismo de la progesterona. Entonces, ¿qué nos dice esta caída y esta meseta? Nos dice que no se está, la progesterona se está produciendo más rápidamente que la 17-hidroxiprogesterona, y además la concentración es mayor. Ahora, estrógenos placentarios. Los estrógenos placentarios, tres, recuerden, estriol, E1, estradiol, E2, estrona, E3. Estradiol, estriol, estradiol y estrona son las que se elevan permanentemente en el tiempo a predominio del estradiol y a predominio del estriol. Se aumentan, los tres aumentan durante el embarazo. Ahora, andrógenos placentarios. Los andrógenos placentarios, producidas por la glándula suprarrenal o producidas por las gónadas, se mantienen en crecimiento a predominio de la testosterona, a excepción de la de hidroepiandrostenediona, que va a caer, porque la de hidroepiandrostenediona va a ser, entre comillas, materia prima de estas dos, y específicamente de la testosterona. Entonces, la androstenediona, si bien es cierto, va a crecer, el crecimiento va a ser un poquito menor, o sea, más lento. Hay un pequeño crecimiento. En cambio, la testosterona es la que se va a producir en mayor cuantía, e incluso se eleva hasta 10 veces su concentración al final del tercer trimestre. ¿Qué cosa cambia en el metabolismo de la mujer embarazada? ¿Qué cosa cambia en la necesidad de los requerimientos y los requerimientos energéticos? El metabolismo de carbohidratos. Durante el embarazo se observa una hipoglicemia leve en ayunas de la madre, pero una hiperglicemia postprandial y una hiperinsulinemia. ¿Por qué? Porque la hiperinsulinemia es la respuesta a esa necesidad que tiene también el feto. Entonces, repito, en ayunas hay una hipoglicemia, pero postprandial una hiperglicemia rápidamente, que tiene que distribuirse esa glucosa en ambos compartimentos, el fetal y el materno. La hiperglicemia y la hiperinsulinemia postprandial prolongadas genera supresión de la actividad del glucagón. También hay un aumento en la resistencia periférica a la insulina. Todos estos cambios se dan con el fin de mantener un aporte postprandial de glucosa sostenido al feto. Entonces, la prioridad fisiológica ya no es la madre, la prioridad fisiológica va a ser el feto. Tanto es así que cuando los estrógenos incrementan y los progestágenos incrementan, esto va a generar a un aumento del apetito de la madre, a un enlentecimiento del vaciamiento gástrico y a una disminución del depósito de grasas y a una disminución de glucosa en ayunas. Lo cual, esta disminución de depósitos en grasas va a estar determinado por esas moléculas también mensajeras que ahora se van a conocer como adipocitoquinas, como la leptina, la adiponectina, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina, la resistina, la pelina, van a ser moléculas que van a regular ese depósito de grasas, pero que en buena cuenta van a llegar a la disminución. Disminuye la sensibilidad de la insulina a nivel tisular, lo cual en la madre, pero va a priorizar el efecto de la insulina en el feto, o sea, va en contraposición a ello. Entonces, tanto la progesterona como los estrógenos podrían mediar la resistencia periférica a la insulina. No es que en realidad lo podrían, y frecuentemente es lo que hacen. La progesterona y los estrógenos van a condicionar la resistencia periférica a la insulina, además del aumento de ácidos grasos libres por acción de la hormona de crecimiento favorecida por el lactógeno placentario.
¿Se acuerdan que en el gráfico vimos que el lactógeno placentario también está en crecimiento? Un ayuno prolongado de la madre puede favorecer rápidamente la aparición de cetonemia, debido a una mayor concentración de ácidos grasos libres, triglicéridos y colesterol. Recuerden que les comenté que cuando hay un ayuno prolongado, la glucosa va a caer, pero las células no van a decir que la glucosa cayó y punto. Las células inmediatamente apelan a un mecanismo alternativo para producir la glucosa, y ese mecanismo alternativo es la gluconeogénesis. Utilizando, ¿qué cosa? Lo que está disponible, ácidos grasos, triglicéridos, colesterol. Y les dije también que ese metabolismo no es gratis, puesto que una vez que se metabolizan los ácidos grasos, lo que va a ocurrir es que se formen cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos tenían un comportamiento ácido. Y en determinados tejidos eso va a ser nocivo. Entonces, el aumento de la insulina va a estar condicionado por el lactógeno placentario, por el aumento del cortisol, por el aumento de la progesterona y por el aumento de los estrógenos, básicamente de la unidad o de la placenta, puesto que ahora ya estamos hablando de una unidad fetoplacentaria en este desarrollo. Entonces, si esto se hace sostenido en el tiempo, lo que va a generar es, uno, que puede ser un agotamiento de las células beta del páncreas. O sea, si hay un condicionamiento genético, por ejemplo, de diabetes, y hay una predisposición de que estas células betas puedan alterarse, o la maquinaria genética o la información genética no sea sostenida en el tiempo en años, va a tener bastante sensibilidad a cualquier cambio. Entonces, vamos a tener un condicionamiento genético, vamos a tener una sobre exposición a una necesidad, porque imagínense, si una máquina se hace trabajar 24 horas todos los días y les exigimos más, imagínense una célula que está respondiendo a la demanda de la madre y que luego va a tener que responder a la demanda del feto, va a haber una eh, ¿qué les digo? Una sobreestimulación para esta célula. Y en algún momento esta célula se va a agotar. Y cuando esa célula se va a agotar, antes de que eso ocurra, nos va a dar indicios de que va a haber una menor producción de insulina, o el otro proceso importante va a ser el hecho de que efectos inmunológicos por incompatibilidad de ciertas condiciones genéticas del feto hacia la madre pueden generar anticuerpos que pueden ir afectando a células específicas y efectivamente pueden ir afectando a lo que son las células beta, lo cual generaría un efecto o un daño inmune al páncreas. En resumida cuenta, puede haber en el páncreas un efecto genético, un efecto de deterioro, un efecto inmune, que va a hacer que el páncreas empiece a manifestarse fisiológicamente con una disminución de la producción de insulina o con una no producción de insulina, lo cual va a generar la diabetes mellitus gestacional. Estamos solamente en este entorno del proceso de la gestación, condicionada por estas hormonas producidas por la placenta. Hormonas producidas por la placenta, entonces. ¿Cuáles son esas hormonas? Primero, la naturaleza histológica de la misma. Habíamos dicho de que si hacemos un corte en esa placenta en relación con el endometrio, vamos a ver que no hay una mezcla directa de la sangre materna con la sangre fetal. Lo que sí va a haber, lo que les había mencionado, es el citotrofoblasto y el citotrofoblasto, como si fueran puentes de comunicación entre la sangre materna y la sangre fetal. De tal manera que va a ser el núcleo de donde va a haber ese intercambio de nutrientes, ese intercambio de materia prima para que se produzcan las hormonas correspondientes hacia la madre o hacia el feto, o en buena cuenta produzcan las hormonas directamente en la placenta, y una vez producidas estas hormonas hacen efecto sobre la madre o sobre el feto. O sea, vamos a hablar de hormonas como las prostaglandinas, las proteínas placentarias con actividad biológica, las aminas biológicas, el óxido nitroso, los opioides endógenos, el interferón gamma y un conjunto de factores de crecimiento y otras citoquinas. Las endotelinas, el crecimiento el factor de crecimiento F, el factor necrótico tumoral alfa, etcétera, etcétera, un conjunto de moléculas. Entonces, lo que va a ocurrir, las hormonas derivadas de esteroides van a estar presentes en la placenta.
También las hormonas derivadas de proteínas. Recuerdan los 4 grandes grupos de hormonas que habíamos visto en la primera clase. Pero acá, las hormonas derivadas de esteroides, progesterona, estrógenos, glucocorticoides, van a ser las que también van a metabolizarse y jugar efecto sobre el feto. Las hormonas derivadas de proteínas, hormonas proteínicas, hormonas ováricas, hormonas hipofisiarias. ¿Qué más? Hormonas hipotalámicas. Entonces, dentro de este conjunto de hormonas, las hormonas proteínicas, como la gonadotrofina coriónica humana, el lactógeno placentario, conjuntamente con la regulación del sistema renina-angiotensina o la eritropoyetina, van a jugar papel importante en la placenta. Y las hormonas ováricas, básicamente, como la relaxina, la inhibina y la activina, van a también determinar condiciones para que el feto se desarrolle. O las hormonas hipofisiarias, como la hormona, como la prolactina, como hemos visto, o las hormonas hipotalámicas, del hipotálamo, casi todas las hormonas liberadoras que vimos, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de gonadotrofina, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, entre otras. Entonces, todas estas producidas van a ejercer efectos sobre el feto. Y este efecto es relevante dependiendo del desarrollo del feto. Una cosa es un feto en el primer trimestre, otra cosa es el feto en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque ya las estructuras anatómicas y la condición fisiológica de algunas estructuras fisiológicas ya han terminado de consolidarse como tales y tienen que regular armónicamente ya ese desarrollo. Ojo, que no todas las condiciones fisiológicas del feto antes del nacimiento ya están establecidas. Una vez después del parto, esas condiciones fisiológicas terminan de consolidarse. Algunas incluso terminan de consolidarse posteriormente en la etapa ya puberal, como habíamos visto con el eje gonadal. ¿Se acuerdan ustedes de la GnRH? Era una hormona que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, que si bien es cierto estaba presente en el niño, pero es donde se regula más intensamente va a ser a nivel de la pubertad. Y ahí, tanto en mujer como en varón, va a generar ya un eje endocrino más armónico. Miren, solamente para que vean, es como la placenta juega el papel casi de intermediario entre el compartimiento materno y el compartimiento fetal. Miren cómo la glándula suprarrenal tiene repercusión en el cerebro del feto. ¿Cómo así? Miren, el acetato se convierte en colesterol. El colesterol va a pasar a la placenta y la placenta va a convertirlo en pregnenolona. La pregnenolona puede seguir una ruta metabólica hasta la progesterona, pero también la pregnenolona como tal puede en el cerebro convertirse o estimular la producción de progesterona a través del hipotálamo. Entonces, hay una regulación permanente de este tipo. Este es uno de los ejemplos que va a plantearse, la glándula adrenal hacia el cerebro y la glándula adrenal hacia la glándula adrenal del feto. Miren cómo la condición de la placenta va a facilitar el efecto de las hormonas de la madre en el desarrollo del embrión, en el desarrollo del feto. Igual, como les digo, no les quiero marear con moléculas de Biocreps, es un poco tedioso. Simplemente recuerden este proceso, ¿no? Pregnenolona, progesterona, 5-alfa-dihidroxiprogesterona y pregnenolona, ¿no? Que van a ser responsables de los cambios que puedan ocurrir en los mecanismos genéticos, ya sea para la expresión de genes, o ya sea para expresión de moléculas que van a jugar rol importante en la fisiología neuronal. Este es un artículo, creo que del 20, claro, sí, del 2020, en el cual efectivamente se hacía evidente de que hay esas condiciones, ¿no? De la placenta, que cuando la madre va generando estas moléculas, o material inmune, por ejemplo, o moléculas de adaptación metabólica, o moléculas de activación muscular, la situación del sincitotropho. ¿Alguien tiene el micrófono prendido, chicos? Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido, por favor?
Chicos, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Hola. A ver, bloqueen ese micrófono. Listo, gracias. Gracias. Continuamos entonces. Y lo que decíamos era el hecho de que esas moléculas que llegaban a la madre condicionaban ese desarrollo a nivel placentario y luego generaban influencia sobre el desarrollo embriológico a través de la circulación. Entonces es como que esto es imaginemos hipotéticamente que esto fuera una célula productora de hormonas y vía torrente sanguíneo esa hormona ejerce efecto en sus células madre. Miren esa relación que hay. Cambios fisiológicos ya para terminar en el embarazo como consecuencia de esta presencia de hormonas. Sistema endocrino, sistema respiratorio, sistema musculoesquelético, el sistema renina-angiotensina-aldosterona en el sistema renal, el sistema reproductor, la piel, el sistema glandular, el sistema cardiovascular y el sistema hematológico. Puntualmente vamos a ver todos estos rapidito porque lo van a ir desarrollando también. Vamos a ver que durante el embarazo, con el fin de afrontar dicho proceso, se producen en la madre una serie de cambios, tanto físicos como fisiológicos, como habíamos visto. Pero además, en la práctica clínica diaria, la gestante va a manifestar una serie de molestias debido a sus cambios. Es por eso la necesidad de conocer estos para que podamos interpretarlos y manejarlos de una manera óptima. Buenos días. Entonces, cambios gastrointestinales, obvio, es obvio, hay un aumento del desplazamiento durante el crecimiento del embrión, hay un aumento y abultamiento del abdomen. Este aumento y abultamiento del abdomen por el crecimiento uterino va a generar un desplazamiento hacia arriba y hacia adelante del abdomen, lo cual va a generar un desplazamiento hacia arriba del diafragma, que va a afectar el desplazamiento también de los pulmones, lo cual va a afectar posteriormente a la condición fisiológica de los pulmones. O sea, hay un aumento, hay un desplazamiento de tanto del estómago como del intestino debido al crecimiento del útero. Este desplazamiento puede tener problemas de aumento al momento de realizar la exploración física para el diagnóstico de ciertas patologías. Y es muy frecuente que incluso el apéndice en esa condición de desarrollo del embrión tenga una rotación a más sumada a la posición anatómica que pudiera tener, porque el apéndice puede ubicarse a nivel casi a la altura del cielo y que puede variar su posición basal, o sea, su punto de conexión con el cielo. Puede cambiar. Y cuando hay este crecimiento, incluso eso puede rotar. Entonces puede producirse pirosis, esto debido al desplazamiento del estómago sumado a una disminución del tono del esfínter esofágico inferior debido a la acción de la progesterona. Otro cambio gastrointestinal es la aparición de edema focal en la del embarazo, que se resuelven espontáneamente después del embarazo, más aún todavía después del parto, ahora después del parto. Hay una disminución transitoria del tránsito intestinal, facilita mayor absorción de agua y por lo tanto a nivel del intestino hay mayor compactación de las heces, lo cual va a llevar a una constipación. Y por el esfuerzo que se hace o por el pujo o esfuerzo que se hace para la defecación, las hemorroides son frecuentes que desarrollen las mujeres embarazadas. Puede haber aparición o exacerbación de hemorroides, esto debido al estreñimiento o aumento de la presión venosa por debajo del útero. Entonces, pues, se presenta. A nivel gastrointestinal, entonces, como resumen, tiene que presentarse o se presenta una disminución de la motilidad y del tono gastrointestinal que condiciona el estreñimiento. También hay una disminución de la vesícula biliar y como hay una disminución del vaciamiento de la vesícula biliar, la bilis va a hacer movimientos circulatorios, lo cual va a generar condiciones para la formación de cálculos biliares. Y lo que habíamos dicho, miren, acá está el útero, en un corte sagital, el útero, y cuando el embrión va en crecimiento va desplazando todos estos intestinos y va a llegar incluso a abultarse hacia la parte anterior conforme va creciendo, pero la compresión va a ser hacia arriba, hacia adelante y hacia posterior. Y hacia posterior, miren, ¿qué cosa tenemos? Con los sigmoides, el recto y el ano. Entonces, cuando esto va creciendo hacia la parte posterior y hacia atrás, va a condicionar también un estrechamiento de estas zonas del tracto gastrointestinal, lo cual, sumado al desplazamiento hacia arriba, va a generar o condicionar estreñimientos frecuentes.
En el sistema respiratorio, ¿qué cosa hay? Dilatación capilar. ¿Qué va a generar eso? Elevación del diafragma, como consecuencia de la elevación del diafragma, incluso hasta de 4 centímetros, lo cual va en el tiempo a disminuir más o menos entre 5 al 4% la capacidad pulmonar total. Y eso va a ser clave porque esa pérdida parece insignificante porque 5 a 4% uno diría no es nada. Sin embargo, para la necesidad, no solo de la madre, sino del feto, este es grande. Este es grande. Entonces va a haber una compensación inicial de esa disminución. ¿Cómo va a ser esa compensación? Primero, un aumento del diámetro inferior de la caja torácica, más o menos en 6 centímetros, y un aumento del espacio muerto por relajación del músculo liso de vías de conducción. ¿Qué otros cambios pulmonares hay? Esto yo lo voy a pasar rápidamente porque esto lo van a ver en el capítulo de fisio-respiratoria. Simplemente para mencionarles, hay un aumento en la capacidad vital, más o menos de 100 a 200 mililitros. Hay un aumento en la capacidad inspiratoria, aproximadamente 300 mililitros. Hay una disminución de la reserva expiratoria de 1300 a 1100 y hay una disminución del volumen residual de aproximadamente 300 mililitros. Entonces, hay una disminución de la capacidad residual funcional, hay un aumento del volumen tidal. El volumen tidal más o menos es el volumen de oxígeno que hacemos en cada respiración. Normalmente es de 500, pero con este proceso va a aumentar a 700. El aumento del volumen mínimo, la disminución de la presión parcial de CO2. Y esto es el resumen más o menos de lo que pasa a nivel pulmonar. Hay una disminución de la capacidad pulmonar total, hay un aumento del volumen tidal, aumento de la capacidad respiratoria, disminución tanto de volumen de reserva expiratoria y de volumen residual, y hay una disminución de la capacidad residual funcional y hay un aumento de la posición diafragmática por elevación. Finalmente, cambios respiratorios, ¿cómo se presentan? Va a haber una frecuencia respiratoria en el 10%. Aumento, perdón. Hay un volumen tidal aumentado en 40%. Y hay una ventilación minuto en 50% y una ventilación anular de 60%. Por eso que las madres gestantes se empiezan a agitar conforme va presentando este proceso. Y gráficamente, solamente para que lo vean, cuando hacemos la gráfica del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, se hace este gráfico. Acá ya van a ver eso en el capítulo de fisio respiratorio más específicamente. Entonces, cambios pulmonares, para resumen, sistema respiratorio influenciado por la progesterona, interviene en la ventilación y en la relación madre-feto la mayor frecuencia de CO2. ¿Cómo se dan esos cambios? Primero, aumento de qué? Capacidad inspiratoria, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de ventilación por minuto en 50%, aumento del consumo de oxígeno del 15 al 20%, y lo contrario, disminuye, ¿qué cosa? Capacidad residual funcional, volumen de reserva expiratoria. Cambios pulmonares entonces, ¿por qué se van a dar esos cambios? Fisiológicamente, como mecanismo de compensación, porque hay aumento de volumen sanguíneo hasta el 50%. Hay un volumen plasmático mayor que un volumen eritrocitario, que vamos a ver que eso hematológicamente se va a ver como si fuera una anemia, entre comillas. Hay un aumento hay una disminución, perdón, de la resistencia vascular sistémica y hay un aumento de la formación de shunts arteriovenosos. Hay un aumento en 10 veces del nivel de la aldosterona y acá juega importante papel las catecolaminas porque estas se van a aumentar con una acción inotrópica. Hay un aumento de la frecuencia cardíaca hasta 30% y hay un aumento del gasto cardíaco hasta en un 50%. Cambios cardiovasculares. Aumento de riego sanguíneo en la circulación uteroplacentaria va a aumentar porque esa demanda va a ser grande, lo cual va a generar un gasto cardíaco, que más o menos va a ser un gasto cardíaco del 10% más de lo normal. Una disminución de la compliance ventricular, o sea, del ventrículo, por aumento del volumen sistólico final y del grosor de la pared y masa ventricular izquierda. En el capítulo de cardiovascular esto lo van a entender mucho mejor. Pero así, solamente para que quede claro, cambios cardiovasculares, hay incremento del gasto cardíaco, hay en la posición supina hay caída del volumen sistólico y el gasto cardíaco asociado a efectos del vago, hay disminución de la reserva de la circulación pulmonar para sobrecarga de volumen y riesgo de edema pulmonar. Entonces, en resumida cuenta,
Cambios cardiovasculares, que tiene que quedar con ustedes después de esta clase. ¿Qué cosa hay? Hay una resistencia vascular periférica. Esa resistencia vascular periférica va a tener, va a ser modificada o va a ser condicionada por la progesterona, porque esta produce relajación de la musculatura lisa en vasos, ya sean arterias o venas. Repito, la progesterona produce relajación del músculo liso en los vasos sanguíneos, tanto en arterias como venas, lo cual va a condicionar el comportamiento de la presión arterial. Si hay una contracción de la musculatura, va a haber un incremento de la presión. Si hay una relajación de la musculatura, va a haber una disminución de la presión. Y efectivamente, eso se va a dar en dos momentos. La presión va a modificarse en la primera mitad del embarazo y en la segunda mitad del embarazo. Mientras que la presión en la primera mitad del embarazo va a ser a la tendencia de la caída, en la segunda mitad del embarazo la presión va a ser incremental. Y esto en condiciones como por ejemplo la preeclampsia y la eclampsia, son patologías que van a tener un condicionante ante mal pronóstico en la mujer gestante, porque una de las manifestaciones de la misma va a ser la alteración de la presión. Va a haber vasoconstricción, lo cual va a generar presiones altísimas. Va a haber, como consecuencia de esa presión altísima, va a haber efectos sobre ciertos órganos blancos, como por ejemplo el hígado, como por ejemplo el páncreas, el vaso, que va a generar condiciones devastadoras para la mujer y por consiguiente muerte rápida en la mujer. En nuestro país eso es muy frecuente, muy frecuente. Incluso en Lima, en los conos, eso es muy frecuente. Por eso que cuando se detecta eso, básicamente valorando la presión, inmediatamente los ginecólogos tienen que intervenir, las obstetras tienen que intervenir, induciendo el parto o cesando el embarazo. Cambios cardiovasculares, ya no les voy a complicar con eso. Resumen, ustedes quieren esto, la PEPA quieren, ¿no es cierto? Ya no mucho palabreo. Sistema cardiovascular. ¿Qué cosa ocurre? El volumen sanguíneo aumenta entre el 45 a 50%. Esto se da porque el volumen plasmático va a incrementarse en relación al volumen celular. Como el plasma aumenta y la relación entre la parte del plasma y los elementos formes se va a incrementar a favor de la parte del plasma, se va a manifestar como si fuera una anemia fisiológica dilucional. Entonces, esta anemia fisiológica dilucional se va a regular en el tiempo conforme se va manejando mecanismos compensatorios. Cambios hematológicos. La gestación es un estado hipercoagulable. Hay un alto riesgo a formar coágulos y trombos. Y sumado a la presión, eso es fatal para el embarazo. Porque hay, ¿qué cosa? Hay factores procoagulantes que se van a estimular con más frecuencia. Estos factores procoagulantes van a estimular la formación de estos coágulos y cuando estos coágulos se desprenden van a ser como si fueran trombos que van a circular por el torrente sanguíneo. El asunto es que cuando estos trombos llegan a vasos terminales, como por ejemplo las arterias coronarias, como por ejemplo las arterias renales, como por ejemplo las arterias de la retina, o como las arterias terminales de las arterias cerebrales, eso es fatal para la madre gestante. Entonces hay un aumento en la liberación de la tromboplastina tisular, lo cual va a llegar a un aumento del factor número 8, del factor de coagulación, el fibrinógeno, la fibrina, el factor número 12, número 13, número 12, el fibrinógeno péptido A, y hay aumento de riesgo de trombosis puerperal. Entonces, incluso, no solamente el asunto en la madre termina cuando nace o cuando se expulsa el producto, sino que la condición que quede en la madre, producto de esa actividad fisiológica en la placenta puede haber daño también en la madre, que se llama riesgo de trombosis puerperal. Entonces, resumen, sistema hematopoyético, disminución de plaquetas, 20%, por consumo y por hemodilución. Hay aumento de factores dependientes de vitamina K, el fibrinógeno, 50%. Y esto genera un estado hipercoagulable en el embarazo. ¿Cierto? Ese estado hipercoagulable en el embarazo es más riesgoso 2 semanas preparto y 6 semanas posparto. Por eso se tiene que hacer el seguimiento posparto para regular el estado fisiológico de la madre. Y la formación de shunts arteriovenosos, ¿no? Y también en la condición de la presencia de oxígeno como consecuencia de la presencia de hemoglobina.
Esto, rapidito, esta es la curva de disociación de la hemoglobina. La hemoglobina transporta el oxígeno y la disposición del oxígeno en la célula va a depender de esa disociación. Esa disociación va a estar graficada en este esquema, en donde se dice que cuando hay un desplazamiento a la izquierda, va a haber, eh, va a haber cierta condición para que eso, o cuando hay un desplazamiento a la derecha. Entonces, tarea para ustedes. Tienen que averiguarme si cuando la curva de disociación se traslada a la izquierda, ¿qué pasa? Cuando la curva de disociación se traslada a la derecha, ¿qué pasa? No estoy diciendo qué condiciona, sino estoy preguntando qué pasa. Puede ser pregunta de examen. Resumen entonces, sistema hematopoyético, ¿qué hormonas influyen en este sistema? Lactógeno placentario y la progesterona. ¿Qué va a condicionar esto? Un aumento de la masa celular eritrocitaria, un 30%, un mayor aumento aún del volumen plasmático y que se va a dar, se va a condicionar esto antes del parto, porque en el parto ya hay pérdidas como consecuencia del mismo proceso. Hay un aumento de la 2,3-difosfoglicerato que va a ser una de los elementos básicos en la disociación del oxígeno de la hemoglobina. Y a nivel sanguíneo, en los leucocitos hay un aumento de los polimorfonucleares y de los monocitos, y hay una disminución de los otros elementos formes, como los linfocitos, los eosinófilos, los basófilos, disminuyen. Cambios renales, rapidito. Hay una dilatación de pelvis y hay cálices y uréteres. Y acá hay incluso el riesgo de llevar a una hidronefrosis, una dilatación de la pelvis renal como consecuencia de un efecto retrógrado del bloqueo de los uréteres por una posición anatómica. Entonces, va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular que va a ser más o menos hasta el 50%. Hay una disminución de valores de la urea y creatinina hasta un 25% del valor. Y lo que les decía, mira chicos, acá están los riñones, está la pelvis y acá están los uréteres. Y acá está la vejiga. Miren, los uréteres tienen puntos de estenosis porque esa es una condición anatómica y gráficamente lo podemos ver acá. Pero conforme el útero va creciendo, porque el feto también va creciendo, esas condiciones anatómicas y relaciones anatómicas pueden exacerbarse, porque si bien es cierto, podría haber una estrechez en esta zona, más con el crecimiento, esta estrechez se va a dar una mayor presión, lo cual va a generar ¿qué cosa? Una estenosis ureteral que va a evitar que la orina vaya hacia la vejiga y la orina se almacene acá y por efecto retrógrado retorne hacia el riñón y genere lo que es la hidronefrosis renal, que se va a manifestar con cambios fisiológicos y anatómicos. Anatómicos en el sentido de que acá lo que se va a ir perdiendo paulatinamente es la relación corteza-parenquimal. La corteza, al perderse, recuerden que en esa zona de la corteza están los glomérulos del nefrón. Cuando esa corteza se va perdiendo también glomérulos y por lo tanto se va perdiendo la capacidad de filtración de la sangre. Eso va a llevar a una insuficiencia renal, que en el tiempo se puede hacer insuficiencia crónica. Y esa insuficiencia crónica va a llegar a el aniquilamiento de este órgano. Miren, una condición tan simple como lleva a todo eso. Entonces, cambios renales. Va a haber un aumento de la tasa de filtración glomerular del 50%, hay un aumento de la depuración de la creatinina y hay una dilatación pilocalicial del flujo vesicular. ¿Cómo se da esto? Básicamente con cambios en la disminución de la capacidad de concentración, aumento del pH urinario, hay una disminución de la actividad bacteriana por la orina, en la orina, perdón, posiblemente y colonización de gérmenes patógenos cuando se retiene la orina por mucho tiempo y si algún microorganismo se mete vía urinaria, esto puede ser fatal también para la disminución de la respuesta inmunitaria también se ve. ¿Qué pasa en los cambios renales? A las 20 semanas se presenta 80% de aumento en el flujo sanguíneo renal que disminuye hasta el 60% en los primeros. Esto se va a manifestar con la alteración de creatinina y urea, glucosa, aminoácidos y proteínas y ácido úrico. ¿Cómo así? Aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa? Creatinina y urea aumentan en la sangre. Aumenta la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa con la glucosa? Disminuye su reabsorción tubular, porque recuerden, la glucosa se reabsorbe a nivel de la primera porción del túbulo proximal después de la filtración, y la reabsorción de la glucosa va a ser por dos mecanismos. Uno, por el mecanismo de proteínas GLUT, y el otro es por un mecanismo SIMPOR conjuntamente con el sodio, y que se conoce como el mecanismo SIMPOR sodio-glucosa.
lo cual se va a alterar. Y al alterarse va a haber glucosa en orina, va a haber mayor evidencia de glucosa en orina. Y la glucosa es el alimento para todos los microorganismos porque va a ser la fuente de energía. Y cuando hay oxígeno, mejor. Y los patógenos crecen. Por lo tanto, aumenta el riesgo de infecciones de tracto urinario. ¿Qué pasa con los aminoácidos? Al aumentar la filtración glomerular, se reabsorbe, disminuye la reabsorción tubular de aminoácidos y proteínas. Por lo tanto, también se pueden visualizarlas en orina, lo cual se conoce clínicamente como proteinuria fisiológica. Entonces ya tenemos dos condiciones como consecuencia de este proceso de gestación. Y es lo que frecuentemente también ocurre en las mujeres gestantes. El ácido úrico disminuye en sangre, porque si aumenta en sangre, la preeclampsia en presencia de hipertensión arterial va a tener su foco de afectación a nivel renal y a nivel fetal. Tienen 4 condiciones de los cambios fisiológicos renales. Y acá pregunta de examen. Cambios renales, evaluando, por ejemplo, sodio, potasio y el equilibrio ácido-base. Ahora, con el potasio, ¿qué pasa? Al subir la aldosterona, ¿qué hacía la aldosterona? Elimina potasio. Entonces, se puede encontrar a una concentración mayor en orina. Y por lo tanto, si hay mayor concentración en orina, va a disminuir en sangre. Regulada por la progesterona, la concentración de potasio, ¿qué cosa va a ser? Sí, la progesterona es antagonista del potasio. Entonces, una vez que está la progesterona presente en concentraciones altas, ¿qué va a ser? La concentración de potasio se va a focalizar en ciertos órganos como la mama, el útero, la placenta y el feto. ¿Y qué pasa con el sodio? Nuevamente, al aumentar la tasa de filtración glomerular, aumenta la reabsorción del sodio, por lo tanto aumenta el balance total de sodio. Y al aumentar el balance total de sodio lo podemos encontrar en un volumen extravascular o intravascular aumentado. ¿Y esto qué va a generar? Una mayor excreción urinaria y, y va a generar una disminución de la concentración plasmática. ¿Y qué pasa con el equilibrio ácido-base? Como hay una frecuente respiración, el CO2 tiene un comportamiento ácido. Entonces, si perdemos más ácido, estamos alcalinizando internamente. Se genera una alcalosis respiratoria. Y esa alcalosis respiratoria va a tener que buscar mecanismos compensatorios. Esos mecanismos compensatorios, conjuntamente con la disminución de excreción de bicarbonato en sangre o ácido carbónico en sangre, va a generar un aumento de la exclusión, generando una orina alcalina. En buena cuenta, se va a buscar mecanismos de regulación que va a aumentar la capacidad de la alcalosis. Cambios en la piel, rapidito, aparición de melasma, cloasma, estas manchas, se produce una pigmentación de la línea alba a nivel del abdomen. Estos cambios de pigmentación en la piel se deben básicamente al aumento de la corticotropina durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. ¿Qué más? En el tercer trimestre, aparición de estrías gestacionales gravídicas en abdomen, mama y muslos. En multíparas se puede observar claramente estas láminas, estrías grávidas, y cambios musculoesqueléticos por el eje de equilibrio como consecuencia del crecimiento del abdomen y se aumenta lo que es la lordosis fisiológica lumbar, incrementando esa lordosis fisiológica por ese desplazamiento para mantener la línea de equilibrio. Las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxigias, sacropúbicas aumentan su motilidad y la recuperación para generar una recuperación del centro de gravedad, lo cual va a generar una alteración de la postura materna. Incluso, muy frecuentemente, por este incremento de la curvatura, se va a producir frecuentes lumbalgias en la mano. Cambios oftalmológicos, decía, incremento de presión intraocular por aumento del flujo y salida del humor vítreo, aumento del grosor de la córnea, posiblemente por edema, aparición de manchas rojizas en la cara posterior de la córnea por usos del Krukenberg y posiblemente debido a cambios hormonales. Cambios en el tracto reproductivo y pared abdominal. Como hay crecimiento, va a haber una diástasis de los rectos, que eso es lo más frecuente. Cambios en el tracto reproductivo, la glándula mamaria, el útero, va a haber cambios en la trompa, en los ovarios, en el cuello uterino. Cambios uterinos, agrandamiento. Se produce predominantemente por hiperplasia e hipertrofia de las fibras musculares. Y en este agrandamiento va a haber bastante influencia hormonal y adaptación del crecimiento. Cambios en la contractilidad uterina, que finalmente se van a expresar en contracciones uterinas
y que van a denominarse como contracciones de Álvarez, que son muy pequeñas y de gran frecuencia, o contracciones de Braxton-Hicks. Esto es lo que van a escuchar en gínico cuando alguno de ustedes se interese, ¿no? Son contracciones frecuentes y cuando estas se hacen mucho más frecuentes, uno cada 60 minutos y luego se hace en un periodo de tiempo cada 15, 10 minutos, estamos viendo de que estas contracciones están determinando la expulsión del feto. Cambios uterinos, eso ya lo van a ver en la parte terapéutica o propedéutica, como el signo de Heger, el signo de Pistaquet, el signo de Noble, el Bulín, ya más o menos eso lo van a ver. Cambios cervicales, y bueno, en el cervix, coloración violácea en la vagina, en la cuarta a sexta semana, oscurecimiento y reblandecimiento uterino en la cuarta semana, cambios ováricos, y conclusiones para terminar, chicos. Entonces, ¿qué cosas hacían las conclusiones? Repito, responden a los objetivos. ¿Y cuáles eran nuestros objetivos? Identificar los cambios hormonales durante la gestación, identificar los cambios de efectos fisiológicos de las hormonas durante el embarazo. Referencia bibliográfica, chicos, que pueden ir revisando para que puedan estudiar. Y gracias por su atención, chicos. Y para mí, para ir terminando, ha sido un gusto tenerlos. Lamentablemente no pudimos continuar con la presencialidad. Sin embargo, el mensaje final que les puedo dejar es que ustedes nunca, nunca, nunca se olviden dónde están. Nunca se olviden de dónde se están formando y siempre tengan esa retribución con su alma mater. Siempre lleven en alto y reconozcan el esfuerzo que han hecho por estar en la universidad y por estar en San Marcos y no desprestigien nuestra institución. Muchas gracias con todos ustedes, chicos, y atentos si hubiera alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, chicos. Ya que no hay preguntas, realmente reitero, ha sido una bonita experiencia compartir con ustedes. De mi parte, en algún momento nos volveremos a ver en la facultad o nos encontraremos en los hospitales como ha ocurrido alguna vez con algunos de mis alumnos de pregrado y de posgrado. Pero bueno, van a tener en mí un amigo más, un compañero más de la universidad y hasta muy pronto. Hasta muy pronto. Creo que ya vienen con Emato esta siguiente semana. Ha sido un gusto conocerlos y bueno, tengo recuerdos gratos de parte de ustedes. Buenos días con todos, chicos. Gracias, Kevin, gracias. Gracias con todos, chicos. Buen día, feliz fin de semana, feliz